Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Hoy les proponemos viajar nada menos que a la Antártida. Lo vamos a hacer de la mano de una profesora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, secretaria además académica de este departamento, Laura Rodríguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Vamos a viajar, como decía hoy, a la Antártida de la mano de nuestra compañera Laura, que recientemente se ha montado en el famoso buque Hespérides y ha tomado rumbo a este continente, al continente helado. ¿Cómo ha sido ese viaje, Laura? Pues ha sido un viaje enriquecedor y la verdad que hemos trabajado mucha gente junta, que somos de diferentes campos de la ciencia, entonces eso le da un plus. Conoces gente nueva con la que normalmente no coincidirías tampoco en un congreso y aprendes cosas todos los días con esas interacciones. Entonces ha sido alucinante poder estar allí y trabajar en ese ambiente. ¿Cómo es la vida en el barco? ¿Cómo es el día a día de este famoso buque oceanográfico Hespérides? Pues el día a día, en un día normal que ya llevas varios días embarcado y vas a trabajar al día siguiente, el día previo se hace normalmente un briefing con el jefe de operaciones, el comandante del barco, el segundo comandante, o sea, varias personas de la Armada, que son la tripulación que te lleva en el Hespérides a la Antártida, y te dicen un poco cómo va a ser la previsión en los próximos días, meteorológica y demás, porque es un sitio muy hostil en el que todo puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces, para que el trabajo de campo sea lo más seguro posible, se planifica la meteorología que va a haber, cómo van a ser los movimientos, a qué hora empezará los desembarcos y demás. Y te fijan la hora a la que tienes que estar apertrechado, que esto significa vestido con el traje protector, por si te caes al agua accidentalmente, porque desembarcas, el buque es muy grande, entonces desembarcas a una Zodiac y esa Zodiac te lleva a la playa. Entonces tienes que llevar un traje protector para evitar que te congeles si te caes al agua, y todas tus pertenencias, digamos, todo lo que vas a utilizar para el trabajo lo metes en bolsas estancas, ¿no? Y se carga en el barco también. Entonces te dan un walkie-talkie a uno de los miembros del equipo que va a trabajar juntos para estar todo el tiempo en comunicación con el barco, por si hay cualquier imprevisto. De vez en cuando pues te van recordando cuánto tiempo te falta y esas cosas. Pero sí, eso es un poco así. Y luego en el día a día pues compartes tiempo, los ratos libres y los mareos los compartes con otros compañeros que están trabajando en otros proyectos, pues desde temas de virología, comportamiento de los pingüinos, temas de ecología, química del agua, hay de todo un poco, ¿vale? Los trabajos de investigación son muy variados. ¿Cuánto dura el viaje de aquí a la Antártida? Pues de aquí a la Antártida te vas en avión, yo me fui en tren a Madrid, allí tomé el avión a Santiago de Chile. En Santiago de Chile hice otra escala a Punta Arenas, o sea, hice escala para llegar a Punta Arenas, y en Punta Arenas estuve varios días previos al embarque, porque hubo un retraso en la llegada del barco, y luego ellos hacen una escala, ¿no?, para previsionamiento y demás. Entonces estuvimos esperando varios días. El día 27 nos hicieron la prueba de antígenos y si das positivo te tienes que quedar en tierra. Si das negativo puedes embarcar al día siguiente. Y el viaje pues fue del 28 de febrero por la tarde hasta el 3 de marzo, todo barco. No fueron pocos días. No fueron pocos días, pero el trayecto es muy, muy bonito porque vas navegando por los canales y los fiordos de la Patagonia, y entonces tienes la oportunidad de ver pues un tramo del viaje que hizo Darwin en el Beagle, glaciares a ambos lados, animales, pues delfines, pájaros, focas, ballenas, de todo. Entonces es muy bonito, es casi una especie de crucero regalado, ¿no?, porque el trayecto te lleva por un sitio espectacular. Creo que todos los que estamos escuchándote ahora mismo vamos a sumarnos a esa próxima expedición que hagáis a la Antártida, que por cierto, ¿a qué habéis ido a la Antártida? Pues hemos ido a la Antártida, el equipo de investigación en el que yo trabajo está participando, o sea, estamos trabajando en un proyecto que estudia la deglaciación de la Antártida a largo plazo, o sea, es cuando
a qué ritmo se han ido retirando los glaciares en una perspectiva de muchos milenios antes de que empezara, digamos, la señal del ser humano a cambiar la atmósfera de una manera vertiginosa como se ve ahora, ¿no? Entonces, queremos ver qué ha ido pasando desde los últimos 20.000 años hasta el momento actual, a qué ritmo han ido desapareciendo los glaciares y cómo han sido las zonas que quedan al descubierto, qué tipos de procesos tienen lugar, que son sobre todo relacionados con los ciclos de hielo y deshielo del terreno y fragmentación de las rocas, desplazamientos de las partículas, cómo es el flujo de sedimentos de los ríos y demás. Entonces, este proyecto está trabajando pues, investigadores de otros centros de fuera de España y desde aquí pues, el investigador principal es Jesús Ruiz, del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, y del Departamento de Geología pues trabajamos Rosana Menéndez Duarte y yo. O sea, un proyecto liderado por la Universidad de Oviedo con participación de numerosos investigadores españoles y me imagino que de más sitios. ¿Y cómo era tu día a día allí en la Antártida? ¿Qué labores físicamente desempeñabais cada vez que teníais la oportunidad de acceder a la Tierra y pues lo que hacíamos otro compañero y yo, Vincent Rinternes del CNRS, es un centro francés equivalente al CSIC. Lo que íbamos a buscar son muestras de roca, de bloques de morrenas, que son sedimentos de origen glaciar, de superficies que han sido pulidas por el hielo en el pasado. Entonces nuestra búsqueda es muestrear estas superficies para ver cuánto tiempo llevan expuestas a los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos pues, es una señal, una radiación de fondo que llega desde el espacio y que interacciona con la materia y que va generando pues, nuevos elementos dentro de los minerales que nos permiten medir cuánto tiempo ha pasado desde que esas superficies están al descubierto. Ajá, o sea que estudiando las superficies que han quedado al descubierto sabemos cuándo se ha retirado el hielo de esa zona. Eso es, nos dice un poco, nos habla sobre el ritmo y una de las cosas que queremos ver antes en las islas, bueno, no lo he dicho, pero concretamente de la Antártida, la zona en la que hemos trabajado es las Islas Shetland del Sur, que son un archipiélago que está dispuesto paralelo a la península de la Antártida. Y estas islas en su momento estuvieron cubiertas por una cubierta de hielo, una especie de pequeño casquete que las unía. Estaban todas conectadas entre sí y a medida que ha ido retirándose el hielo, o sea, desapareciendo, estas zonas, algunas islas han quedado totalmente al descubierto y otras pues mantienen todavía un cierto espesor de hielo importante y los valles pues han ido siendo ocupados por el mar, ¿no? Ha ido avanzando, generando pues fiordos en algunas islas. Entonces, estudiando las zonas, las pequeñas islas entre las islas grandes, esperamos poder ver cuándo se, digamos, rompe o se separa en varios casquetes pequeños cubriendo las islas grandes y bueno, ver un poco el ritmo, ¿no? Que tiene relación con los patrones de circulación atmosférica y que es importante para saber pues, a qué ritmo van a ocurrir los cambios y demás. Pues, por ejemplo, alimentar los modelos que se hacen de predicción de cambio climático de cara a futuro tienen que ser capaces de simular lo que ha ocurrido en el pasado. Y para poder simular algo tienes que saber qué ha pasado en el pasado, ¿no? Antes de venir a Asturias, ¿con qué te quedarías de la Antártida? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en cualquiera de los ámbitos de este continente? Pues me quedo con los paisajes impresionantes de los grandes iceberg, que realmente los ves y fotografías desde el barco y cuando llegas a casa y enseñas las fotos parece que son pequeños, pero en realidad son como edificios de grandes. Me da pena ver el retroceso, o sea, aunque yo lo he visto solo una vez, he estado con gente que ha hecho la travesía, por ejemplo, por la Patagonia en otros años y han visto en la sucesión de múltiples campañas cómo se va retrocediendo. O sea, es en una parte pues es un poco triste que sea un ambiente que va en algún momento, pues en las próximas décadas, irá desapareciendo por completo, ¿no? Y es son recursos hídricos valiosos. Entonces, sí, un poco eso, ¿no? El paisaje y los animales, la experiencia personal. Me quedo un poco con un conjunto de todo ello y con muchas ganas de repetir y seguir trabajando en un sitio así, ¿no? Tan enriquecedor. No nos cabe duda que ganas de repetir tiene que haber escuchándote.
Venimos a Asturias. En Asturias nos comentabas antes de comenzar este podcast que ha habido glaciares. Nos hemos quedado muy sorprendidos. ¿Cómo es esto de los glaciares en Asturias? Pues en Asturias los glaciares llegaron a ocupar una extensión grande, como 3.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie, que es como un tercio de la región. Bueno, hablo de la Cordillera Cantábrica, no que ocuparan un tercio de Asturias, pero es la comparativa de tamaño. Y podemos encontrar en muchos de nuestros paisajes de la cordillera, podemos encontrar, bueno, en parte el paisaje es así de bonito gracias a los glaciares, ¿no? Lugares como los lagos de Covadonga, el valle de Nol, el macizo de las Ubiñas, o sea, hay muchísimos lugares donde vemos grandes diferencias entre las pendientes, o sea, grandes diferencias entre las cotas altas y los fondos de valle, que en parte es debido al trabajo de erosión que hicieron los glaciares en su momento y que luego continuaron los ríos cuando los glaciares desaparecieron. Entonces podemos, los geólogos y los geógrafos que trabajamos en la dinámica glaciar, lo que podemos es ver una serie de pruebas, de sedimentos, de formas de relieve que han quedado de ese pasado y estudiarlas para, bueno, es un poco un CSI, ¿no? Ver cómo era la situación antes de que retrocedieran y relacionarlo con los patrones del clima en el pasado. ¿Cuándo desaparecieron estos glaciares? ¿Hasta cuándo hubo hielo en Asturias? En Asturias es posible que haya habido más de una glaciación. La mayoría de las evidencias que hemos datado pertenecen a la última glaciación, que digamos que alcanzó su culmen de frío hace unos 20.000 años. Entonces, cuando vemos el registro, las formas que han quedado más próximas a la cabecera o progresivamente más cerca de las zonas más altas, porque los glaciares pues necesitan unas condiciones relativamente frías, ¿no? Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura, ellos empiezan a reducir su extensión y van quedándose siempre en la parte más alta del valle. Entonces, van reduciendo la longitud y reculando o retrasándose hacia las zonas de los puertos y de las alta montaña. Entonces, en ese retroceso, pues en algunos momentos tenían una cierta estabilización temporal y dejaban depósitos que al datarlos te permiten saber pues cuál es el ritmo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el retroceso ocurrió sobre todo entre hace 18.000 y 15.000 años. En algunos valles, pues los últimos rasgos que datamos son rasgos del ambiente periglaciar, que se caracteriza por ya no tener glaciares, sino presencia de hielo en el suelo, hielo intersticial en el suelo, y que es importante los ciclos de helada, la actividad de ciclos de helada. Y esas formas, pues vemos que tienen unos 13.000 años, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Natural de Redes, que se hicieron dataciones en el contexto de mi tesis doctoral y trabajos que hemos hecho después de la tesis doctoral, pues vemos eso, un retroceso desde 18.000 a 15.000 y una última etapa de periglaciarismo que termina como hace 13.000 años. Entonces, la mayor parte habrían desaparecido para entonces. Si nosotros ahora mismo cogemos el coche y nos subimos a cualquier, o sea, Puerto de Somiedo, a Tarna, a los lagos de Covadonga, más o menos, ¿dónde empezaríamos a poder encontrar alguna evidencia de esos glaciares de los que nos estás hablando? Depende un poco del valle y de las cotas más altas. En algunos casos pues podemos tener evidencias de glaciarismo pues, a partir de los 900 metros de altitud. Son difíciles de reconocer, en parte porque las pendientes fuertes de la región hacen que los ríos encajen mucho, entonces desmantelan rápido por erosión y es difícil para el ojo no experto verlas. Ver esos rasgos, pero se podrían ver. Y luego el otro hándicap que ocurre es que la vegetación aquí crece muy rápido, entonces los afloramientos por ejemplo, al lado de la carretera, ¿no? Cuando se hace una obra quedan sedimentos al descubierto, pero enseguida la vegetación los tapa. Entonces es difícil verlos en las zonas bajas, pero podríamos empezar a partir de esos 900 metros, por ahí, empiezan a ser comunes. Lagos de Covadonga, lagos de Somiedo, ¿tienen su origen? ¿Está relacionado con estos glaciares? Sí, con los procesos de erosión que ocurren en la base de los glaciares, que son capaces de, como decimos nosotros, sobreexcavar, excavar hacia abajo en el terreno y generar depresiones y umbrales que cuando el hielo desaparece y queda pues eso, el paisaje que conocemos ahora, pues esas depresiones se rellenan de agua
y dan lugar a los lagos que vemos ahora. Pero sí, los lagos de Somiedo son de origen glaciar también. ¿Podemos encontrar ahora mismo en la península ibérica algún glaciar activo o nos tenemos que ir ya a Suiza o a otros sitios? De momento sí, podemos encontrar glaciares en Pirineos, glaciares que ahora ya tienen una extensión muy, muy reducida, pero que todavía tienen movimiento. Mientras un glaciar tenga mientras el hielo tiene movimiento, se puede considerar glaciar. Dejas de poder llamarle glaciar cuando ya no se mueve, se pasaría a llamar helero. Entonces, en algunos casos podemos tener hielos antiguos que ya no se mueven, entonces se les llama heleros, pues como ocurre con algunos heleros que hay en Picos de Europa, que en su momento pues pudieron ser glaciares, pero ahora ya no tienen esa categoría o ese estatus porque ya han perdido esa característica. Pero sí, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Aneto, podemos ver todavía glaciares que nos hablan de un clima pasado. Estamos todos deseando convertirnos en geomorfólogos, viajar a la Antártida, viajar a los Pirineos. ¿Cuáles son sus próximos planes, proyectos de investigación a corto y medio plazo? Pues el proyecto en el que estoy trabajando, que hemos ido a la Antártida, todavía tiene otro año más de trabajo que hacer allí. Posiblemente se extienda un poco más, porque bueno, cuando empezó todavía estábamos viviendo las secuelas de la pandemia y había campañas de campo atrasadas, digamos. Entonces, bueno, ahí todavía queda mínimo otra misión a la Antártida. Y bueno, aquí en la Cordillera Cantábrica pues estoy trabajando en otros proyectos relacionados con la dinámica litoral, con el retroceso de la línea de costa. Y bueno, a largo plazo pues seguiré trabajando en estas líneas de los procesos actuales o más actuales de la historia de la Tierra, que no actuales para el ser humano, porque estoy hablando de 20.000 años, pues a todo el mundo le parecerá esto súper antiguo, ¿no? Pero para la Tierra, que tiene millones de años, no es nada. Entonces sí, trabajo sobre todo me interesan los procesos activos porque tienen mucha interacción con el ser humano y bueno, nuestro día a día, y pueden tener repercusión. Entonces estudiarlos nos puede ayudar a dar solución a problemas que vivimos, ¿no? Como el retroceso de la línea costera, y que cómo afecta a las casas que están más cerca de la línea costera y este tipo de situaciones, o el clima. ¿Qué tal se compagina toda esta investigación, todos estos viajes, con estar al frente nada menos que de la Secretaría Académica del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo? Pues se combina haciendo encaje de bolillos. Se combina, hacer una tarea de gestión es algo por el bien común, es necesario hacerla, alguien lo tiene que hacer. Y yo en parte estoy afortunada por poderlo llevar a cabo, aunque hay días que no me sienta tanto, ¿no? Porque pues nos gusta mucho investigar, pero tenemos que hacer investigación, docencia. Es algo que cuando hablas con gente que no está en el ambiente universitario no se da cuenta de que no solo somos profesores, somos investigadores, que trabajamos en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay veces que no entienden bien, oye, ¿por qué no tienes tiempo? Es porque muchas veces acabas invirtiendo tu tiempo libre en investigar para suplir esos momentos en los que casi no tienes tiempo porque pues las tareas de gestión y docencia no te dejan hueco. Seguramente hay tanto trabajo como pasión y fortuna por poder desarrollarlo, entiendo, ¿no? Sí, yo en mi caso pues no me arrepiento, pese a lo que digo, ¿no? Que hay veces que me quedo sin tiempo libre, pero porque yo quiero, no porque nadie me obligue. Pero sí, ser geóloga y ser investigadora pues son sueños que he perseguido, porque me hago preguntas constantemente y esas preguntas llevan otras preguntas. Entonces, como yo digo, creo que los investigadores somos eternos buscadores de respuestas. Laura, la próxima vez que viajes a la Antártida, haz sitio en las maletas que nos vamos todos contigo. Contorsionismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Geopodcast de la Facultad de Geología y hasta la próxima. Y a vosotros por contar conmigo. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado en este nuevo episodio de esta serie de programas sobre geología que estamos haciendo desde la Universidad de Oviedo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta entonces, reciban el saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les ha hablado. Sean moderadamente felices.